Bueno, gracias por seguir aquí. Perdonen la tardanza. Este, Esta es la tercera mesa. Espérenme para abrir la semblanza de cada uno. Vamos a empezar con Bianca Ramírez Cermeño, quien es pasante de la licenciatura en Lengua y Literaturas Modernas, Letras Inglesas, de la Facultad de Filosofía y Letras. Ha colaborado con investigadores del Grupo de Ingeniería Lingüística del Instituto de Ingeniería de la UNAM para la creación de un corpus de léxico LGBT-fóbico. Asimismo, fue colaboradora del proyecto de Corpus de las Sexualidades de México, en el cual le otorgaron una beca por parte del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica. Su área de principal interés son los estudios culturales, con especial énfasis en medios audiovisuales como cine y música, así como los estudios sobre masculinidad. Actualmente se encuentra concluyendo su trabajo de titulación, el cual consiste en un análisis comparativo entre cine y literatura. Y nos va a presentar su ponencia que se llama Fantastic Mr. Fox, de Roald Dahl y la renegociación de la masculinidad a través de la adaptación cinematográfica de Wes Anderson. Gracias, María José. Bueno, de antemano me quiero disculpar porque no traje imágenes de mi ponencia, pero espero que hayan visto la película o que la conozcan. Y bueno, la ponencia. En 1970, Roald Dahl publicó la novela infantil Fantastic Mr. Fox, que cuenta la historia de Mr. Fox, un zorro antropomorfizado que le roba comida a los granjeros Boggy y Bugsy bien para alimentar a su familia. El texto introduce a Mr. Fox como el modelo ideal de masculinidad de la época, es decir, un padre que protege y provee a su familia, mientras establece claramente los roles de género que cada personaje debe cumplir, pues Mrs. Fox es el arquetipo del ama de casa que cocina y cuida a sus hijos. En 2009, el director Wes Anderson realizó la adaptación cinematográfica de la historia de Dahl, la cual se concentró en explorar la crisis identitaria del personaje principal. A lo largo de la película podemos ver que él ejecuta el rol del proveedor, pero no está satisfecho con la función que está cumpliendo, por lo que decide volver a robar animales por diversión como lo hacía antes de ser jefe de familia. Este trabajo analiza la representación de la masculinidad en ambos textos, ya que en la novela de Dahl se presenta un modelo de masculinidad que responde al contexto en el que la obra fue producida, mientras que la película cuestiona esa representación a través de la crisis existencial de Mr. Fox, así como de otros personajes masculinos como Ash, hijo del personaje principal de la historia. El objetivo de este análisis contrastivo es mostrar que la concepción de lo masculino que se desarrolla en la novela Fantastic Mr. Fox ya no es vigente y que a través de la adaptación cinematográfica se problematiza lo que significa ser hombre al presentar personajes que no cumplen con lo que se espera de ellos. Desde mi lectura, el texto de Anderson busca la renegociación de la masculinidad hegemónica presentada en la novela de Dahl a través de la paternidad. Para lograr este análisis es necesario aclarar, en primer lugar, a qué me refiero cuando hablo de masculinidad. En Detoxing Masculinity in Anglophone Literature and Culture, Sarah Martin menciona que debemos entender lo masculino, abro cita, no como una esencia fija atada al aspecto biológico, sino como un texto sumamente diverso y fragmentado que refleja los cambios sociohistóricos y las problemáticas culturales. Cierro cita. La masculinidad no es algo estático, es un discurso que se construye por la misma sociedad y está en constante cambio. Asimismo, Raewyn Connell y James Messerschmidt aclaran en su texto Hegemonic Masculinity, Rethinking the Concept, que la masculinidad no es una entidad fijada, que la masculinidad no es una entidad fijada en el cuerpo o personalidad de un individuo, sino que las masculinidades son, abro cita, configuraciones de prácticas que se consuman a través de la interacción social y, por lo tanto, dependiendo de las relaciones de género, pueden diferir en diversos entornos sociales. Cierro cita. La masculinidad es producida por las prácticas sociales de un contexto específico, por lo que hay diversos elementos que definen lo masculino de acuerdo al tiempo y al espacio que buscamos estudiar. Resaltar esto es importante, ya que, como analizaré más adelante, el texto de Dahl retrata un modelo de masculinidad específico, que si bien hoy en día puede ser categorizado como hegemónico, responde a las necesidades de la sociedad británica de los años 70, en el cual fue producido.
Tanto la novela de Dahl como la película de Anderson responden a necesidades específicas de la sociedad en la que fueron creados, y es por eso que cada uno representa y se aproxima a la masculinidad de diferente manera, además de que cada contexto aborda diferentes masculinidades y las representa de formas distintas. También es importante remarcar que es imposible pensar en la masculinidad sin la noción de patriarcado, ya que al ser prácticas sociales, estas se originan en un sistema de poder que regula las construcciones de lo masculino y lo femenino dentro de la sociedad. En el mismo texto, Martín plantea la noción de patriarcado como, abro cita, un sistema de género que busca dominar y garantizar la posición dominante de los hombres y la subordinación de las mujeres, cierro cita. Dicho sistema, al igual que la masculinidad, está en constante negociación para su supervivencia en la sociedad. Derivado de la noción de patriarcado, surge el concepto de masculinidad hegemónica, propuesto por Connell, a través del cual se encarna y legitima la aceptación del patriarcado. La autora menciona que la hegemonía, abro cita, se refiere a la dominación cultural como un todo. Dentro de ese contexto general, hay relaciones de género específicas de dominación y subordinación, cierro cita. Por lo que entendemos que la masculinidad hegemónica busca relegar a todas las demás formas de masculinidad, también otras expresiones diversas de género, que atenten contra la estructura de poder conocida como patriarcado. En mi lectura del texto de Dahl, se plantea una representación de la masculinidad hegemónica a través del personaje de Mr. Fox, la cual se negocia a través de la paternidad en la adaptación de Anderson. Ahora bien, para desarrollar este argumento, primero me centraré en el texto literario. En primer lugar, debo aclarar que, si bien el propósito principal de la novela de Dahl no atiende a la problematización de las masculinidades que representa, es importante analizar cómo se estructura el concepto de lo masculino en la novela, pues esta establece un ideal del deber ser masculino de su contexto particular. En la novela se presenta el personaje de Mr. Fox como un hombre de familia que protege a los suyos y cumple la función primordial del hombre, es decir, alimentar y proteger a su familia. Ahora bien, este personaje no solo es el jefe de familia ideal, sino que también es presentado como alguien valiente, respetable y sumamente inteligente. O sea, que se le presenta como el héroe de la historia. No obstante, la característica más importante de este arquetipo de masculinidad es ser un líder y un modelo a seguir para sus hijos. Tras haberse quedado atrapados a causa de los granjeros, él intenta pensar en un plan para salvar a su familia. Abro cita. Están muriendo de hambre y no han bebido nada en 3 días, pero aún no se dan por vencidos. No debo defraudarlos. Cierro cita. Podemos ver entonces que el modelo de masculinidad al que responde Mr. Fox lo obliga a cumplir con las expectativas que se le imponen. En su ensayo, Varón y Patriarcado, Joseph Vincent Marqués menciona que ser varón es potencialmente estar condenado a la angustia, pues al nacer hombre, automáticamente hay un sistema social que obliga a cumplir con los estándares de lo masculino. En el caso de Mr. Fox, su personaje está sujeto a un deber ser en el que tiene que cumplir con las funciones de protector y proveedor. De lo contrario, sería una figura masculina fallida. Asimismo, el texto plantea que las funciones asociadas a la paternidad solo incluyen ser un modelo ejemplar de masculinidad para los hijos, pues la masculinidad que representa Mr. Fox debe ser perpetuada. A lo largo de la trama, vemos que el padre cumple con proveer para su familia, pero no hay un involucramiento emocional profundo con sus hijos, ni de otro tipo. Sabemos que no quiere defraudarlos, pero esto más bien nos da a entender que quiere seguir siendo respetado por ellos. Esto lo podemos ver cuando están excavando para buscar comida y los hijos de Mr. Fox le preguntan a dónde se dirigen. Él les contesta: no me atrevo a decirlo. Si fallamos, lo cual es bastante probable, morirían de decepción. No quiero engrandecer sus esperanzas. Además de establecer un modelo de masculinidad ideal, el texto retrata cómo ser padre está únicamente asociado a la idea de proveer y no involucrarse emocionalmente. He mencionado cómo el texto de Dahl retrata la masculinidad hegemónica y opta por establecer un modelo familiar convencional y normativo, pero ahora me concentraré en discutir la obra de Anderson. En la película, al igual que en la novela,
El Mr. Fox que se retrata es un jefe de familia que cumple con su función de proveedor y, aún así, no está conforme con el estilo de vida que lleva, ya que constantemente está deseando regresar a lo que se dedicaba antes de ser padre, o sea, un ladrón de gallinas. La crisis existencial se manifiesta en él a través de la inconformidad con la domesticación. A lo largo de la trama, busca regresar a su vida salvaje y está en constante lucha con su lado civilizado, que es representado por la familia. La posibilidad de problematizar la masculinidad hegemónica presentada en el texto de Dahl se da a través de la adaptación de la novela al medio audiovisual, pues el texto facilita una reescritura que permite reflexionar sobre las nuevas masculinidades. En la adaptación también se presenta el personaje de Ash, hijo de Mr. Fox, quien desafía completamente el modelo de masculinidad que su padre representa, y que originalmente en la novela no existe, ya que solo se hace referencia a que Mr. y Mrs. Fox tienen varios hijos. A lo largo de la película se refieren a él como diferente, con lo que en un principio dan a entender que es inferior a los otros por no seguir los estándares de la sociedad. Incluso cuando se introduce por primera vez su personaje, se establece una clara diferencia visual entre Mr. Fox y Ash. En mi interpretación, la película busca problematizar las estructuras de poder que moldean la masculinidad hegemónica y replantear una nueva construcción de la masculinidad que rechace estas mismas estructuras. Además, la película presenta personajes que cuestionan la masculinidad al someterlos a crisis existenciales que los llevan a repensar su identidad. Durante la historia, padre e hijo nos llevan a cuestionar lo que significa o representa ser hombre, por lo que se necesitan mutuamente para entender que la masculinidad hegemónica que les fue impuesta no necesariamente es la ideal. Esto lo logran a partir de construir una relación de aceptación y amor mutuo y hacia ellos mismos. En la primera secuencia de la película, Mr. Fox va a robar animales a una granja con Felicity, que posteriormente conoceremos como Mrs. Fox, y el robo de animales representa la parte salvaje del personaje, pues satisface un instinto básico que es el de la alimentación. A pesar de esto, dicha actividad lo ponía en peligro, por lo que cuando Mrs. Fox le anuncia que está embarazada, le pide que cambie de estilo de vida. Podemos ver que la idea de ser padre no le entusiasma, pues su cara denota una expresión que oscila entre el susto y el nerviosismo. La paternidad implica una responsabilidad, misma que no tenía al ser ladrón, por lo que podía poner su vida en riesgo sin problema alguno. Asimismo, podemos ver que hay un distanciamiento de este rol de padre cuando le dice a su esposa: "Tú estás prácticamente brillando", porque él no se asume como parte de la familia que están a punto de formar. Desde el principio de la historia se establece el tipo de relación que Mr. Fox y Ash tienen, pues están distanciados emocionalmente. Al formar una familia, Mr. Fox se ve obligado a cambiar de profesión. Posterior a la primera secuencia, hay un salto en el tiempo en el que vemos a Mr. Fox como un jefe de familia insatisfecho con su vida. A raíz de esto, se propone cambiar de casa, lo cual funciona como catalizador para la trama, pues en su nuevo domicilio se encuentran con las granjas de Boggis, Buns y Bean, lo cual lo incita a querer hacer un último robo. Esto da a entender que Mr. Fox siente cierta nostalgia por un tiempo en el que no tenía responsabilidades, es decir, proveer a su familia de un hogar y comida. Anteriormente, mencioné que tanto a Mr. Fox como a Ash se les impone un modelo de masculinidad. La noción de lo masculino es heredada del texto de Dahl, donde Mr. Fox es el modelo ejemplar de masculinidad, pues debe ser el padre, el respetable jefe de familia. Esto implica que sus funciones primordiales sean de proveedor y de autoridad. Más adelante en la historia nos enteramos de que Mr. Fox se siente con la responsabilidad de cumplir con las expectativas basadas en los roles de género, cuando dice: "Creo que necesito que todos piensen que soy el mejor, el fantástico señor zorro, y si no están completamente deslumbrados e intimidados por mí, no me siento bien conmigo mismo". Querer ser una figura que provoca intimidación en los demás o que busca imponerse está vinculado con una noción donde lo masculino se basa en el uso de fuerza, autoridad y poder, los cuales son componentes de la masculinidad hegemónica. A partir de esto, podemos entender que al principio de la película, para Mr. Fox,
El concepto de lo masculino proviene de estereotipos arraigados, identificados o reconocibles en la década de los 70, donde el hombre debe ser sumamente viril y de actitud dominante. Sin embargo, cuando se da cuenta de que sus acciones han lastimado a su familia, específicamente a su hijo Ash, comienza a reconfigurar lo que significa ser hombre para él. A reconciliar su lado salvaje con su lado doméstico, Mr. Fox finalmente tiene un rol activo como padre, lo cual implica que asume la responsabilidad que implica ser el ejemplo a seguir de su hijo Ash, y por lo tanto entiende que no romper el molde que se le impuso también lo afectaba. Al decirle a su hijo, constantemente me preguntaba, ¿quién será este pequeño niño? Ash, me alegra tanto que haya sido tú. Le transmite que al final es capaz de verlo y aceptarlo por quien es, dejando de lado las expectativas que no cumplía, las cuales provenían de los roles de género estereotipados. La reconfiguración de la masculinidad hegemónica en la película se da cuando Mrs. Fox le dice a su hijo, todos somos diferentes, pero hay algo fantástico al respecto, ¿no es así? A raíz de esto, Mr. Fox se da cuenta de que él tampoco encajaba en los estándares de la sociedad, por lo que necesitaba cambiar. Asimismo, cuando se hace responsable de todo lo acontecido y cae en cuenta de que la vida de otros dependían de él, finalmente acepta esta necesidad de cambio. Como pudimos ver a lo largo de este último apartado, la película de Anderson problematiza las estructuras que se han replicado desde la publicación del libro de Dahl. Esto lo hace a través de la evolución en el arco de los personajes, abriendo espacio al replanteamiento de los estándares sociales. A su vez, critica la función de los roles de género en la crianza de los hijos y propone que una paternidad más cercana emocional y físicamente al hijo posibilita nuevas formas de pensar lo masculino, donde esto no se imponga sobre ningún otro género. Gracias. Gracias, Bianca. Vamos ahora con la ponencia de Hugo Enrique del Castillo Reyes, quien es doctor en letras, maestro en letras españolas, licenciado en lengua y literatura hispánicas, todo por la UNAM, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI-CONACYT. Colaboró como investigador dentro de la Facultad de Filosofía y Letras en el proyecto Escritura Autobiográfica en México en el siglo XIX y XX, y también en el proyecto Letras y Literatura Comparada en la UNAM. Trabajó 6 años, del 2013 al 2009, en el Ceneval, donde fue coordinador del Comité Académico para la Elaboración de Reactivos y del Comité de Revisores Técnicos de los Exámenes Nacionales de Ingreso, el EXANI. Es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM desde el 2011 y hasta la fecha en la carrera de Letras Hispánicas, donde imparte las asignaturas de Literatura Española Moderna y Contemporánea, siglo XVIII a XIX y XX-XXI. Se incorporó en 2019 como profesor de tiempo completo en el área de apoyo para metodología de la investigación literaria, por lo cual imparte también los cursos de iniciación a la investigación 1 y 2, así como el seminario de investigación literaria 1 y 2. Sus áreas de investigación son técnicas y metodologías de la investigación, literatura española, moderna y contemporánea, narrativa contemporánea en lengua española y géneros populares y autobiográficos. Y su ponencia se titula Paternidades ausentes y masculinidades en Distancia de Rescate, de 2014, de Samantha Schweblin. Muchas gracias, María José. Gracias por estar aquí y toda la organización. Bueno, yo les voy a hablar, como ya dijo María José, de estas paternidades ausentes en esta novela de Samantha Schweblin, publicada en 2014. Es una novela corta que tiene un entramado narrativo de suspenso y de terror, lo cual pues genera una constante indagación y un sentido crítico, porque además tiene varios temas sociales, digamos que en su desarrollo. Podríamos poner, por ejemplo, el uso irresponsable del glifosato, el agrocultivo de manera irresponsable, la intoxicación física y metafórica, la reflexión sobre la maternidad, que quizás es lo más trabajado sobre esta novela, y la ausencia de los padres masculinos, entre otros temas, pero yo me voy a centrar en este último. Utilicé imágenes creadas por inteligencia artificial, por si las ven raras, ¿no? Utilicé el Image Creator de Bing, entonces todas son así, por eso se ven como raras, ¿no? Bueno, como el objetivo es analizar la presencia y ausencia de los personajes padres, esposos y su ignorancia de los hechos trágicos, planteé esta hipótesis, que es que estos personajes
Cumplen la función de criticar la paternidad occidental y latinoamericana a partir de llegar tardíamente a la emergencia y del desinterés que marcadamente hay en todo momento en la novela, lo cual los mantiene al margen de las circunstancias. Esta presencia-ausencia se construye a través de una narración delegada, un sueño profético que es un homenaje al terror clásico, y finalmente la escena final de la novela donde hay un diálogo inútil entre estos dos personajes, una vez que los personajes femeninos ya no están, solo así los podemos conocer directamente. Antes de comenzar a analizar a los personajes, un breve contexto sobre la masculinidad a través de la paternidad, porque los personajes de Distancia de Rescate, los masculinos, pues brillan por su ausencia, como solemos decir popularmente, y este brillar por su ausencia implica una crítica a los roles familiares donde la madre es la protectora y cuidadora y el padre es solo un proveedor a nivel económico y material. Fuller dice, el aspecto doméstico de la masculinidad se asocia a la familia, matrimonio y paternidad y constituye el núcleo de los afectos. Está definida por el amor, la autoridad, la protección, el respeto, todos ellos resumidos en el valor de la responsabilidad, que claramente es el que critica la novela porque estos personajes no se hacen responsables. También nos dice que la paternidad es la personificación del lado nutricio de la hombría, ya que se centra en la capacidad de dar y de formar nuevos seres. Y en la paternidad se provee de cuidados y una guía cognitiva de emociones y experiencias, donde no solamente los padres dan, sino que también ellos mismos se enriquecen. Y esto es justo lo que les hace falta a estos dos personajes. Kaufman nos dice que el varón, ante esta masculinidad hegemónica, suprime sus emociones, las necesidades y las posibilidades como el placer de cuidar a otros, la receptividad, la empatía y la compasión, porque los piensan como inconsistentes con el poder masculino, son incompatibles, por eso es que los rechazan. Y bueno, la ausencia del hombre en las tareas de crianza significa que hay un concepto de masculinidad interiorizado por los niños, basado en la distancia y la separación, opuestos a la unidad y la fusión de la relación entre madre e hijo. Si han leído la novela recordarán que esta unión entre la madre y la hija pues son todo el tiempo representadas por la distancia de rescate y precisamente está la contraparte que es esta masculinidad tóxica. Pero bueno, hay varones entonces que aparentemente forman parte de una familia y cumplen con su paternidad, pero no lo hacen de manera adecuada o de hecho no lo hacen. Y tiene que ver con esto que dice Connell, que la paternidad es temida porque significa compromiso. Entonces, no tomar en cuenta estas vertientes de la paternidad caracteriza un tipo de masculinidad latinoamericana, occidental, donde el varón esencialmente es dominante y subordina y rechaza a la mujer y a otros hombres que no se adaptan a este modelo. Es básicamente lo que vamos a revisar ahorita en cuanto a esta figura del padre o la paternidad que está ausente y presente al mismo tiempo y que la misma novela, a partir de la construcción de los personajes, de su configuración, nos va a dejar ver. Bueno, primero hablaré sobre Omar, el esposo de Carla, padre de David. Habría que decir que la narración está mediada por Amanda y luego a su vez, bueno, Amanda nos cuenta lo que ella pasó desde la intoxicación, David es el personaje que está mediando lo que nos dice Amanda y a su vez luego Amanda deja que Carla cuente la historia sobre Omar, David y la intoxicación con los caballos. Llama la atención que desde el principio, cuando Carla cuenta que empieza a trabajar por primera vez, Amanda le pregunta, ¿y tu marido? O sea, lo cual es significativo porque implica ya que hay estos roles estereotípicos, donde él es el que trabaja, tendría que trabajar y luego ya le dice que pues, tenía unos caballos y entonces ya no funcionó. También el personaje se nos dice que pues, es un poco grosero, ¿verdad? Dice aquí Amanda que lo quisieron saludar, perdón, y no les contestó el saludo. Y Carla le responde, sí, ese es Omar ahora, cuando lo conocí todavía sonreía y criaba caballos de carrera. Entonces, el personaje de Omar siempre está vinculado a esta cuestión de los caballos, incluso la anécdota que nos cuenta Carla poco después sobre el padrillo, este semental que le prestan para poder preñar pues a los caballos, ¿no? Y criarlos. Nos dice, ¿no? Omar lo miraba todo el día, lo seguía como un zombie para contabilizar cuántas veces se subía a cada yegua. Y bueno, hay una carga simbólica en este hecho que tiene que ver precisamente con esa paternidad solamente engendrante. Y no es gratuito que Omar se relacione todo el tiempo con la creencia de caballos y como negocio, porque básicamente es lo que en realidad le importa, ¿no? No tanto su esposa ni su hijo. No sabemos cómo se comportaba Omar con David antes de que le transmigran el alma, no abundaré en esto, ustedes si leyeron la novela o quizá vieron la adaptación de Netflix, la película, se acordarán que a David le transmigran el alma, pero sí nos dice cómo lo trata Omar a su propio hijo después de que esto ocurre.
nos dice Carla, decía cosas feas sobre David, que no le parecía un chico normal, que tenerlo en la casa lo hacía sentirse incómodo, no quería sentarse a la mesa con él, prácticamente no le hablaba. Esto denota pues que hay un cambio en su hijo, ni siquiera todavía se ve que David sea una persona mala o lleve a cabo alguna actividad que se pudiera ver como negativa, pero con este cambio ya Omar lo rechaza, lo relega, le es indiferente y le tiene desconfianza. También se nos dice, Carla nos cuenta que Omar se volvía loco con las escapadas nocturnas de David y en un momento toma un cuchillo y nos dice Carla, ¿no? Yo no le dije nada a Amanda, ¿qué quieres que te diga? La noche del campo es muy oscuro, pero tomar el cuchillo sugiere que lo quiere para usar con David, ¿no? Eso es muy claro en la novela porque pues, no les ha pasado nada durante la noche y es una forma en la que se excusa Carla, ¿no? Diciendo que es por los peligros de la noche, pero en realidad es que el padre de David ya tiene este nivel de desconfianza con él que incluso podría usar el cuchillo para defenderse de su propio hijo, o esa es la idea que nos llegan a hacer entender. Omar empieza a encerrar a David también en su habitación y es muy claro en que dice, a Omar nunca lo llamaba, nos dice Carla, golpeaba la puerta y decía mi nombre, ya no me decía mamá. Entonces también ahí hay una implicación, ¿no? Ya no referirse al padre para nada. Y también está otro hecho que está vinculado con lo de los caballos. En realidad nunca nos dice qué pasan con los caballos, pero queda claro que este potrillo de 4 meses queda paralizado del miedo. Se nos dice tuvo la certeza de que el animal estaba duro de miedo, se acercó despacio, el potrillo no se movió. Y pues esto simbólicamente es también esa figura del hijo que sufre una afectación de toda una comunidad de caballos y él lo afecta de forma más traumática, por eso se queda completamente congelado, no se puede mover. Y eso se puede vincular también a esta idea de la paternidad tóxica, vinculada a lo que pasa con los niños del pueblo a partir del glifosato, ¿no? La intoxicación que ocurre en este pueblo argentino. Entonces podríamos hablar ahí de la idea de una paternidad ausente por el miedo. También cuando Carla nos dice sobre los patos y el perro, dice que Omar sospechaba algo pero prefería no saber y nos cuenta que cuando pasó lo de la mujer de la Casa Verde y los días de fiebre, él no hizo preguntas, por ahí es que simplemente no le interesaba, más velaba la pérdida de su bendito padrillo prestado. Entonces todas las marcas anteriores ya se corresponden directamente con esto, donde Carla específicamente nos dice que ese es el interés primordial de Omar, por lo cual no se interesa en realidad en su familia. Finalmente a Omar lo vemos ya sin la mediación de Carla, cuando Amanda está ya casi por morir, y nos dice, tiene los ojos grandes y aunque prefería que no estuviéramos ahí, no parece asustado. Lo que dice Amanda es significativo porque resulta que la respuesta esperable es que estuviera asustado Omar. No sabemos por qué, aquí yo me pregunto si por tener un par de personas intoxicadas, si porque lo que sigue es que los tengan que llevar a la Casa Verde y transmigrarles el alma, pues no nos queda claro, pero lo que sí vemos es esa actitud indiferente de Omar, ¿no? No está asustado, solamente se queda viendo a la madre y a su hija intoxicadas en su casa. Antes poquito nos habían dicho que discutía con Carla, pero en realidad tampoco sabemos sobre qué discutían. Bueno, ahora hablaré del marido de Amanda, padre de Nina. Para empezar, habría que decir que no tiene un nombre propio, siempre se le llama por esta función que debería desempeñar, pero en realidad nos damos cuenta que es un dejo irónico porque no la desempeña bien. Y tenemos una construcción en ausencia. Hay varias marcas que indican la presencia del padre de Nina. Por ejemplo, aquí se voy a tener que limpiar el coche porque mi marido es muy prolijo con estas cosas. No dice más Amanda, pero se entiende que cae ceniza en el coche y ella se preocupa por tener que limpiarla, seguramente porque pues, es un controlador, ¿verdad? Y seguramente esa ceniza que estaba ahí la tiene que quitar porque el marido si no va a llegar se va a enojar, le va a gritar. No nos dice exactamente, pero supondremos que algo así ocurre. Está este otro gesto que es muy importante, dice, entrenada por su padre, Nina se siente y se pone el cinturón. Nina asume esta acción de manera inmediata, automática, pensaríamos que incluso forzosa. Hago mucho énfasis en que se dice entrenada por su padre, ¿no? No es como le enseñó, le mostró que debía, sino que la entrena casi como si fuera pues, alguien irracional. Y este gesto es el que es recurrente y nos permite interpretar el final de la novela. Aquí puse las páginas en las que aparece, seguramente aparece otras 2 o 3 veces más, pero solamente puse estas como ejemplo, ¿no? Y bueno, también para Amanda, la llegada del marido significa como un acto heroico. En varios momentos dice que si llega el marido todo se va a arreglar, ¿no? Por ejemplo, aquí se imagino que bajará y nos dará un abrazo a cada una y yo podré dormir tranquila todo el viaje hasta llegar a mi cama de la ciudad.
Entonces esta figuración heroica del marido pues también se corresponde con estos roles estereotípicos ya mencionados, porque la llegada de él implica que entonces todo va a tener un final feliz, ¿no? También cuando está la llamada, porque ya intoxicada Amanda le pide a Carla que le llame a su esposo en varias ocasiones, cuando ocurre, no escuchamos la voz del marido, sino que se nos dice esto: por fin su voz, yo lloro tanto que él no puede entender qué es lo que pasa, tanto lloro que él me grita por el teléfono, me ordena parar, explicarle lo que está pasando. Entonces vemos nuevamente, ¿no? Entendemos que está en crisis Amanda, pero la forma en la que le responde el esposo pues es muy violenta, ¿verdad? Y no la entiende básicamente. Entonces hay una impaciencia y un control que ejerce sobre su familia. Siguiendo con la idea del esposo de Amanda, está el sueño de la lata de arvejas, al que ya me referí hace rato, ¿no? Como un homenaje al terror. Me refiero sobre todo a que el propio lector y David, quien es el interlocutor de Amanda, no sabemos que es un sueño sino hasta que acaba. Entonces es ahí como esa correspondencia, ¿no? Incluso con las películas de terror donde este sueño nos hacen creer que está ocurriendo y al final se despiertan los personajes. Del sueño quiero hacer énfasis en cómo aparece primero la figura del marido. Dice: del otro lado de la mesa está mi marido. Es una imagen imposible, no debería llegar hasta el fin de semana, porque esto es muy importante. Siempre se lleva a llegar el fin de semana, ya está en camino, pronto llegará, pero en realidad nunca llega. Y luego dice: tiene las manos entrelazadas sobre la mesa, está inclinado hacia Nina y la mira con el entrecejo fruncido. Nina mira a su padre y copia el gesto de sus manos sobre la mesa. Entonces la presencia del padre es ominosa por imposible, y también es muy importante este gesto que se da en espejo, como si fuera una cuestión de mímica, ¿no? Entre el reflejo del padre con Nina, aunque luego vamos a saber que Nina en realidad es David. No hay una especie de premonición de lo que va a ocurrir hacia el final de la novela. Leo rápidamente esta cita que es muy importante. Dice: Nina empuja hacia mí una lata, mi marido toma la lata y la gira para que yo pueda ver la etiqueta. Es una lata de arvejas de una marca que no compro, que nunca compraría. Más grande que las nuestras, de un tipo de arveja mucho más duro, rústico y económico. Un producto que jamás elegiría para alimentar a mi familia. Sobre la mesa a esa hora de la madrugada, la lata tiene una presencia alarmante. Entonces, la lata, igual que el marido, indica que lo percibido es completamente imposible. Se nos dice que es un producto de menor calidad, que implicaría una alimentación precaria, insuficiente, así como la relación que tiene con su esposo. Y no es gratuito tampoco que el gesto de ver la lata tenga que ver con que Nina, diagonal David, porque luego sabemos que están los dos ahí, de alguna manera unidos, empuja la lata y luego es el marido el que le da vuelta para que Amanda la pueda ver. Entonces, los dos la tocan. Entonces ahí vemos como este gesto de compartir en familia, un ofrecimiento, el acto de proveer el alimento en la mesa de la cocina. Entonces que lo den los dos me parece bastante significativo. Podríamos interpretarlo como la inevitable degradación de este alimento de la vida familiar. Y claro, dentro de un sueño pesadillesco, pues entenderíamos que podría ser la psique de lo que Amanda está viviendo. Y bueno, ya finalmente este último apartado sobre el encuentro final de los padres esposos muestran esta ignorancia ante el dolor. Entonces es importante decir que el relato de lo que ocurre al final está raro porque Amanda no lo percibió, no lo vivió. Todo el demás relato sí tiene que ver con sus recuerdos, su propia percepción, pero en este punto no, sino que David le permite ver dónde quedó Nina, ¿no? Después de la transmigración de su alma. Entonces el esposo pasa por los escenarios de la tragedia. Para nosotros como lectores es muy significativo que él vaya por el pueblo y vayamos viendo todos los lugares en los que ocurrió pues lo trágico, y que él no le importe, ¿no? Él va manejando en línea recta, no se enteró siquiera de lo que ocurrió. Y se encuentra con Omar. Sabemos que Carla también ya se fue, nada más nos dice, ¿no? Carla se ha ido. Y ve las fotos ya en la casa de Omar, sostenidas por el hilo sisal, que es simbólicamente la distancia de rescate. Y es muy importante que en las fotos aparece Carla y Omar, pero no hay ninguna, y los caballos, ¿no? Pero no aparece David. Entonces ya desde ahí es violento que David, básicamente el padre lo ha dejado fuera de la familia, ni siquiera está en las fotos. El esposo de Amanda dice que Nina se está recuperando, pero a lo que va, precisamente para encontrarse con Omar, es para esto, ¿no? Le dice: pero hay algo más y no sé qué es, algo más en ella. ¿Usted sabe qué pasó? ¿Qué le pasó a Nina? Le contesta que no. Usted tiene que saber, le insiste. Le dice: no sé. Mi marido da un golpe en la mesa, contenido pero efectivo, la azucarera salta y la tapa cae un poco más allá. Usted sabe que no hay nada que yo pueda decirle, le contesta Omar. Entonces, claro que aquí hay una frustración, un enojo, no en ese gesto de pegarle a la mesa que salte la azucarera.
es el enojo de perder a la familia sin siquiera enterarse, una consecuencia de su ausencia, no solo física, sino como padre. Y en este punto su masculinidad está amenazada por su paternidad fallida y la reacción pues es muestra, ¿no?, de este control que ha perdido frente a la circunstancia. Omar tampoco se enteró de lo que ocurrió, se lo acaba de decir, su caso es similar y cuando aparece David, Omar le dice al esposo de Amanda, ahí lo tiene, como verá, a mí también me gustaría tener a quien preguntar. Entonces es casi como un espejo, ¿no?, lo que ocurrió con estos dos personajes. El esposo de Amanda busca en David su respuesta, pero aunque podría darse cuenta de que Nina está en David, no lo advierte por su ausencia paternal. Entonces la oportunidad más clara de que esto ocurra es cuando David, diagonal Nina, hace lo del coche, este gesto que decíamos de subirse a la parte de atrás, ponerse el cinturón, abrazar al topo, pero él no se da cuenta, no se entera. Es un padre que ha proveído materialmente, que ha controlado a su familia, no se comprometió ni fue responsable en la crianza de su hija, entonces simplemente no se da cuenta, ¿no? Dice, erguido contra el asiento, lo miras a los ojos como rogándole, veo otra vez a mi marido, veo en tus ojos esos otros ojos, el cinturón puesto, las piernas cruzadas sobre el asiento, una mano estirada apenas hacia el topo de Nina. Que se baje, dice mi marido, que se baje ahora mismo. Los ojos buscan desesperados la mirada de mi marido. Entonces, este personaje híbrido, ¿no?, que es David con parte del alma de Nina, está tratando de identificarse, de que el padre la descubra, y no se logra porque simplemente él no estuvo atento nunca a este gesto, ¿no? Entonces, como lectores, nosotros estamos al pendiente y sí decimos, debería de reconocerla, pero no lo hace. Cuando vuelve a la ciudad se ve nuevamente la indiferencia y la ignorancia de lo que ocurrió, siente que ya perdió demasiado tiempo, no se detiene en el pueblo, no mira hacia atrás, no ve lo importante. El hilo finalmente suelto como una mecha encendida en algún lugar, la plaga inmóvil a punto de irritarse. Nunca se enteró de lo importante porque fue un padre ausente, presente ausente, ¿no?, porque estaba ahí como figura, pero en realidad no se enteró de lo que ocurría. Ese hilo suelto en realidad es la distancia de rescate que se rompió entre madre e hija. Él tiene la oportunidad de tomarlo y atárselo a él, o por lo menos eso a nivel metafórico, pero obviamente eso no ocurre. Y entonces se vuelve como algo también ominoso, que se quede ese cabo suelto, ¿no? Se nos dice como una mecha encendida y con la fuerza potencial equiparable a una plaga por desatarse, que ahí es digamos, un manejo muy poético, pero se entiende, ¿no?, que hay una violencia ya y cierta ira a partir de lo que ha ocurrido. Perdón. Bueno, ya finalmente para concluir, diríamos entonces que estos personajes padres esposos cumplen la función de criticar la paternidad occidental latinoamericana, porque pertenece a la masculinidad hegemónica, que estos personajes no asimilan su rol como proveedores de cuidados ni parece interesarles enriquecerse con la paternidad responsable y comprometida, y Omar, como el esposo de Amanda, se construyen como entidades violentas, indiferentes, a quienes solo les importa el control, el dominio que tienen sobre sus familias como varones y en realidad no la crianza paternal. También que solo al desaparecer las figuras de las madres esposas se pueden mostrar directamente e interactuando entre sí como personajes que ignoran el dolor y la culpa que hay detrás de la tragedia familiar y también la irresponsabilidad en los campos de cultivo argentinos. No es una reflexión por la que ellos ni pasan, en realidad no entienden nada de lo que ocurrió. Y finalmente quedaría pendiente revisar qué pasa con la masculinidad de David, las implicaciones simbólicas de los hijos de la mujer de la Casa Verde, que son 7 varones, ¿no? También hay ahí una marca que podría interpretarse. También las formas en que se construyen estos personajes híbridos, como el del sueño, que es David Nina, y luego que al final también está hibridado, ¿no? Eso también sería importante verlo a nivel de masculinidad. Y también las pautas discursivas del terror y del suspenso como fórmulas que se vinculan con la crítica hacia una masculinidad hegemónica, también sería un tema interesante de revisar y que ahora queda pendiente. Aquí están las referencias y eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, Hugo. Vamos ahora con Alejandro Cristian Bravo Espinosa de los Monteros, quien actualmente se encuentra realizando la maestría en literatura comparada en la UNAM, siendo su tesis para sustentar el grado una aproximación desde la teoría del posmodernismo literario en 2 novelas, Call Me By Your Name de André Aciman y The Song of Achilles de Madeleine Miller. Fungió como ponente para varios coloquios, entre los que destacan en el 29º Coloquio Internacional de Estudios de Género del CIEG, el 8º Coloquio Internacional de Literatura Gótica, el 11º Coloquio de Letras Modernas, el
Cuarto coloquio del... Ya no sé leer números romanos. El cuarto coloquio de letras diversas organizado por el Seminario Interdisciplinario de Estudios Queer, entre otros. Y él nos va a presentar la última ponencia de la mesa, que se llama Paternidades apocalípticas, o de cómo el Homo Faber prevalece mediante el mandato de la paternidad en dos narrativas antropocénicas, The Last of Us, de Craig Mazin y Neil Druckmann, y 65 al borde de la extinción, de Scott Beck y Brian Goods. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar de The Last of Us, que es una serie que espero que todas ya la hayan visto. Y otra bonita película que es 65 al borde de la extinción, que igual las dos ya están pues en HBO, las pueden ver. Y vengo un poco en mood, ahorita estaba escuchando a todos y vengo como un poco contestatario, no sé, ¿no? Como, no sé, ya me dirán sus opiniones, pero bueno. El 15 de enero de este año, HBO apantalló a miles de fanáticos gamers con su tan esperada adaptación serial del aclamado videojuego The Last of Us. Originalmente para la PlayStation 3, ahora éxito televisivo, se convirtió rápidamente en un fenómeno cultural, no solo por la actuación del It Boy del momento, Pedro Pascal, sino que vino a rejuvenecer el género de la ciencia ficción enfocada en zombies, que con las últimas temporadas de The Walking Dead había venido en declive. Si han visto The Last of Us, bastará con resumirla un poco diciendo que esta gira en torno al viaje que deben realizar Joel, Pedro Pascal, un hombre cuya hija fue asesinada por un policía apenas iniciaba la pandemia, y Ellie, interpretada por Bella Ramsey, para llevar a esta con seguridad a Salt Lake City, donde idealmente utilizarían la inmunidad de la joven para poder mitigar los efectos de la pandemia mundial. El problema es que el mundo se ha convertido en uno apocalíptico, regido por la naturaleza, donde el hongo Cordyceps se ha apoderado de los cuerpos vivientes de humanos para poder prevalecer. Del otro lado tenemos el filme 65 al borde de la extinción, dirigido por Scott Beck y Brian Woods, quienes fueron los coescritores de Un lugar en silencio, estrenado el 10 de marzo de este año. Este filme, aunque un tanto palomero, ciertamente plantea un acercamiento y un tratamiento diferente de la ciencia ficción que se enfoca en la dinámica entre humanos y dinosaurios, donde la trama no gira sobre la relación que puede existir de humanos cohabitando un mismo espacio en aparente equilibrio, sino que ahora los humanos son quienes transgreden el ambiente de los dinosaurios y buscan prevalecer en un planeta Tierra de hace precisamente 65 millones de años. Esta la voy a resumir un poco más porque creo que igual muchos no la conocen a comparación de The Last of Us. Estelarizada por Adam Driver en el papel de Mills, este hombre de familia decide emprender en un viaje de transporte en un crucero espacial, bajo el entendido de que tendrá que dejar a su hija y su esposa en Somaris, su planeta natal, para poder cumplir con el contrato que significaría ayuda económica para el tratamiento de la enfermedad que aqueja a su hija. Después de una tormenta de asteroides que daña la nave de Mills, llamada curiosamente Zoic, como Mesozoic, se ve obligado a aterrizar de emergencia en un planeta desconocido para él, pero el cual el espectador eventualmente se dará cuenta que es la Tierra en la época mesozoica. Ya en la Tierra y buscando una forma de mandar un mensaje de auxilio para que la empresa para la que trabaja lo rescate, encuentra que existe una sola sobreviviente, una niña de edad desconocida, como yo le he dicho como unos 8 años, llamada Koa, interpretada por Ariana Greenblatt, con quien solamente comparte su humanidad, ya que ni el lenguaje los une, complejizando así la forma en que ambos se comunican a lo largo de la película. Así decide protegerla hasta que el anhelado rescate pueda llegar y poder escapar del planeta que para el final de la película ya se encuentra en el suceso que borraría la existencia de los dinosaurios, un apocalipsis inevitable. Como podemos notar, existen dos semejanzas entre ambas producciones que son las que nos atañen el día de hoy. La primera tendría que ser que tanto The Last of Us como Al borde de la extinción son narrativas que se suscriben dentro de la ciencia ficción, un género popular que tiene un gran número de seguidores y que por consiguiente tiene el impacto potencial de modificar, implementar o incluso reconfigurar ciertas dinámicas sociales mediante el cuestionamiento de ellas a partir de una prospección generalmente hecha hacia la futuridad.
La segunda semejanza, y la que dictará la ponencia de hoy, sería que ambas producciones cuentan con personajes principales que son similares entre sí, personajes masculinos que cumplen con el papel de figura paterna. Tanto Joel como Mills tienen un fin principal: proteger a las niñas que se encuentran inmersas en un mundo en proceso de destrucción. Situación que, desde mi punto de vista, recalca la identidad del Homo Faber en ambos personajes masculinos, pero que con ello perpetúa dinámicas que reafirman ciertas percepciones y significaciones de lo que consideramos como paternar, y que existen en contradicción con lo que podría considerarse un ambiente apocalíptico. En este sentido, primeramente, me ven la necesidad de referir que ambas narraciones son antropocénicas, un poco definiendo esa palabra, porque las tramas se desarrollan en la época del Antropoceno, donde brevemente la humanidad se ha convertido en una fuerza geológica natural que afecta al mundo de tal manera que asemeja a aquellos sucesos y eventos naturales que alguna vez transformaron la Tierra. En palabras de John Bellamy Foster, el antropoceno representa la noción del ser humano como la primera fuerza geológica emergente que afecta el futuro del sistema de la Tierra. Esa era una cita, perdón. Es decir, que desde la segunda mitad del siglo XX ha venido a crecer exponencialmente los cambios en la Tierra debido al impacto de la industria y del desecho de la humanidad. Justamente, y cabe aclarar que tanto The Last of Us como Al borde de la extinción presentan momentos específicos de lo que significaría el declive de la humanidad y que vienen de la sobreexplotación de la Tierra. Por un lado, en The Last of Us tenemos el fenómeno del Cordyceps, que se apodera del anfitrión humano, aún con vida, como una probable afectación debido al cambio climático, mientras que en Al borde de la extinción es la misma necesidad de poblar más mundos, una idea exacerbada capitalista, la que orilla al viaje interestelar que se ve afectado. Volviendo a la figura paterna, ya contextualizada sobre el ambiente en el que se desarrollan ambas narraciones, podemos pasar a la figura del Homo Faber. Según la crítica del antropoceno desde las humanidades, Bronislaw Szerszewski nos ayuda a vislumbrar varios tipos de antropos que definirían el antropoceno, dentro de los cuales caracteriza el Homo Faber como creador. Abro cita. El Homo Faber labra un mundo duradero mediante un conjunto de objetos y estructuras que sirven como un escenario estable para los asuntos humanos. La naturaleza cobra sentido y tiene un propósito. El Homo Faber, el humano como fabricante, no solo actúa como conquistador de la naturaleza, sacando materiales de su posición y de los ciclos de crecimiento y decadencia en favor de crear artefactos duraderos. Es gracias al Homo Faber que la idea de un fin de la naturaleza puede siquiera surgir. Es el Homo Faber quien únicamente plantea la cuestión de la utilidad, para quien la distinción se convierte en inteligible y quien puede imaginarse a sí mismo dentro del estatus de ser aquel para quien el resto de la naturaleza existe. Fin de cita. Considerando esta definición del Homo Faber, tanto Joel como Mills pueden ser leídos como claros ejemplos del hombre como fabricante. En un primer vistazo, ambos hombres utilizan la naturaleza de manera muy explícita, es decir, utilizan barreras naturales para poder evadir los peligros que significan ser perseguidos por criaturas que buscan únicamente saciar sus necesidades básicas, sin una noción de lo que significa que su necesidad sea vista como buena o mala. Joel, por ejemplo, enfrenta a los infectados usando sus conocimientos sobre la naturaleza del Cordyceps, siendo silencioso para no llamar la atención. Mientras que Mills recurre al escenario mesozoico como la barrera natural e incluso como arma para poder defenderse. Ambos hombres existen y subsisten gracias a la naturaleza en sí, pero también al ambiente en donde se desenvuelven como hombres. Tomando en consideración la cuestión apocalíptica, Joel y Mills recurren a todo aquello a lo que tienen acceso para poder idear y modificar nuevas formas de afrontar las situaciones a las que la humanidad los ha puesto en contra, gracias a su necesidad de controlar todo aquello que significa la naturaleza para un mundo que comprende el capitalismo como una forma de subsistir. Ahora, desde un punto de vista sociológico, la figura paterna se ha visto permeada por cientos de ideales que la significan y que la han ido construyendo, muchos de los cuales han sido implementados bajo la idea de una naturaleza que significaría ser padre. En este sentido, esos ideales sociales que significan erróneamente la naturaleza de ser padre
también son utilizados para la caracterización de los personajes de Pedro Pascal y Adam Driver. Tanto Joel como Mills recurren a actitudes y comportamientos que, si bien son importantes de una figura paterna, me parecen que caen en la perpetuación de un único fin para las figuras paternas, tanto social como culturalmente, y vistas desde la perspectiva de la ciencia ficción. Joel, por su lado, se encarga de llevar a Ellie a buen puerto. Habiendo muerto a su hija, parece que Ellie toma el lugar de esta ante los ojos de Joel, al igual que en el caso de Mills, cuya hija muerta resuena siempre en su mente al momento de interactuar con Koa. Y es que desde el inicio de ambas narraciones se presenta explícitamente el papel que tienen ambos personajes principales como padres de familia. Esa familia, de inicio fragmentada o completa, se ve como un punto en el que el hombre está en completa satisfacción con su vida y sirve para recalcar a lo largo de la trama que estos hombres tienen la fuerza y la carga necesaria para perpetuar la esperanza y la futuridad representada en las niñas. Por ende, ser padre significa que se deben de buscar siempre el bienestar de las infancias, aunque éstas sean impuestas sobre ellos. Impuestas justamente para perpetuar la idea de que es necesaria una figura masculina que deba proteger a las mujeres y quienes sin la ayuda de estos no podrían haber sobrevivido. No que esté mal que se perpetúen ciertos aspectos de la masculinidad que buscan ser de ayuda para la renovación del concepto de la paternidad, sino que más bien había que recuestionarse si es necesario que se perpetúen ideas que van en detrimento del papel de la mujer. Preguntémonos, por ejemplo, qué tanto cambiará la narración si Joel fuera una mujer, o si Ellie simplemente resistiera como una niña en una situación adversa a la cual ya estaba acostumbrada de inicio porque nació ya dentro del apocalipsis, ¿no? En el caso de Al borde de la extinción, ¿qué pasaría si Koa hubiera sido la única sobreviviente? O si la familia de esta hubiera sobrevivido y se hubiera afrontado a la adversidad en forma familiar y ya no solo con Adam Driver, el ayudante. El sentido de sociedad se convierte en el único régimen que consolida la perpetuidad de la paternidad. Se alza la pregunta de si la reacción de Joel de no dejar que experimenten con Ellie se vuelve una muy real y válida. ¿Hizo lo correcto al no dejarla morir por el bien mayor de todo el mundo? ¿O está en la libertad de decidir tanto por Ellie como por la sociedad entera? Esa sociedad que ha degenerado tanto que no se dan cuenta que el suceso que los ha consumido es uno inevitable, en tanto que la misma naturaleza parece recobrar la fuerza necesaria en forma de extinción masiva de especies o de la destrucción de la humanidad como una plaga, y no se dan cuenta que es inevitable dicho suceso. El peso de la sociedad y los estándares que se buscan cubrir con ciertas o tales acciones se convierte en una futilidad debido a que de inicio una aniquilación de la humanidad propondría precisamente una inexistencia de la realidad, ya que quien otorga el significado a dicho suceso es quien sufre la aniquilación. Otra cuestión que se alza y que abriría la discusión hacia motivaciones reales, factibles dentro de nuestra realidad y que no se discuten en la ficción, pero que podrían ayudar a bosquejar una nueva apertura hacia el futuro y que se ha visto ya en otras narrativas, es aquella de la correcta decisión que toma Joel para que no matasen a Ellie en busca de una cura. Si la inmunidad de Ellie pasó de madre a hija debido a la mordedura de un cuerpo cundido por el Cordyceps hacia la anfitriona embarazada, la mamá de Ellie, ¿qué tan válido es pensar en una posible inmunidad hereditaria de madre a hija, pero ahora de Ellie a alguna descendiente? Y los cuestionamientos morales que podría tener la potencial madre al respecto de su sexualidad. Que bueno, eso, la sexualidad queda un poquito así como... Sí se ve en la primera temporada, pero yo espero que en la segunda también creo que es más notable. Es posible debido a que si hipotéticamente cuentan con la infraestructura para realizar vacunas, que también eso queda como en entrevemos, porque todo era como una mentira. Supongo que igualmente es posible hacer fertilización in vitro, aunque estaríamos cayendo de nuevo en la perpetuación de una futuridad cuando no existe algún futuro factible. Algo que parecería bastante pesimista, pero ese es el futuro que nos ha sido heredado y que ciertamente hace que reconsideremos si tener hijos es la decisión correcta. Finalmente, parecería entonces que los personajes masculinos existen para validar y permitir la futuridad en un mundo que aparentemente no lo tiene.
haciendo de todo, hasta lo imposible, por así decirlo, para que la niñez pueda prevalecer en favor de una nueva perspectiva de lo que significa la humanidad en un mundo que ha sido cambiado por culpa de las acciones malogradas por un sistema que enaltece la destrucción de la naturaleza. El suceso natural que refleja el deterioro de la humanidad debido a sus propios errores cometidos se vuelve uno que es incontestable e inevitable. La fuerza del apocalipsis se torna de volúmenes naturales debido a que el suceso toma fuerzas devastadoras y el Homo faber no tiene otro remedio más que sobrellevar la situación mediante la utilización de herramientas que puedan llevarlo a cierto sentido de seguridad. El apocalipsis sucede aunque ellos, los hombres y ya no la humanidad, no lo deseen, inclusive aunque estos se impongan ante los resquicios de sociedad que puedan existir. Al final estos hombres solo buscan sobrevivir. Gracias. Gracias, Efren. Pues muchas gracias a los ponentes y a Bianca, y gracias por acompañarnos en esta primera parte del coloquio. Seguimos a las 5 de la tarde aquí mismo, y mañana en la mañana también aquí, y en la tarde nos vamos a la Facultad de Filosofía. Muchas gracias. Provecho. Grabando el